Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Dark Black Case. Sed bienvenidos y sabéis que el caso que vamos a tratar hoy ha sido de los casos más complejos que ha habido en la historia criminal de España. Es un caso del 2001 y vais a alucinar porque este caso todavía no tiene una resolución. Es decir, no hay nadie reconocido como el culpable de la muerte de Elena Jubanj, que es el caso que vamos a tratar hoy. Vamos a ir por partes y vamos a analizar un poco en qué consistió todo este crimen. ¿Quién mató a Elena Jubanj? Hoy aquí en Dark Black Case. Bienvenidos, allá vamos. Bien, todo se remonta al 30 de noviembre de 2001 cuando Elena desapareció al salir de su casa. Y fue el 2 de diciembre cuando se encontró su cuerpo sin vida en un patio de luces de un edificio de la calle Calvet de Estrela, en Sabadell. Al parecer había sido arrojado al vacío desde la azotea comunitaria de ese mismo piso, ese mismo edificio. Es todo un poco complejo. Sabed que Elena Jubanj era una joven bibliotecaria y periodista de 27 años. Este crimen ocurrió en Sabadell en diciembre de 2001, ha pasado muchísimo tiempo ya, casi 25 años ya, por cierto, 25 años del crimen de Elena Jubanj, sin encontrar a un culpable, sin encontrar pruebas que pueden incriminar a algunos sospechosos y hallar un culpable. Este crimen ha estado marcado por un gran laberinto judicial, en realidad, y ha habido varios implicados, y ha habido varios giros también. Más que nada debido a los avances científicos que se han desarrollado a lo largo de los años. Es muy extraño todo, y es que, todo empieza, como hemos dicho, en el 30 de noviembre cuando Elena desaparece. Tan solo 2 días después su cuerpo es hallado sin vida. Bueno, cuando los investigadores empiezan a investigar, valga la redundancia, descubren que Elena Jubanj, la desaparecida, pertenece a un club, al Club Excursionista de Sabadell, creo que se llamaba así, y empiezan un poco a tirar por ahí, ¿no?, por sus amistades para ver qué ha podido sucederle a la joven bibliotecaria. Y como hemos dicho, salió de casa el 30 de noviembre sobre las 12 del mediodía, después de haber estado trabajando en ordenador, y ya no se presentó en la biblioteca Sentmanat, donde trabajaba. Parece ser que, según los investigadores, aquel mismo día había recibido una llamada por la mañana y al mediodía habría salido de casa con el coche hasta la calle Calvet de Estrela 48, en Sabadell, en Sabadell. Y ahí vivían dos amigos suyos. Esta era Montse Careta, recordar este nombre porque tiene mucha relación con la investigación y de hecho va a ser una de las personas que después aparecerán. Es maestra, y Santi La Iglesia, que es abogado criminalista. Apuntad este dato, Santi La Iglesia es abogado criminalista. Al parecer, por la investigación, alguien la narcotizó con benzodiazepina y la dejó inconsciente y la secuestró. Esta es una situación que se alargaría durante todo ese mismo día, que era sábado, por cierto. Se ha explicado también que pasaron muchas horas hasta que el cuerpo elimina esa sustancia de benzodiazepina por la orina. Y bueno, pues por eso realmente se pudo ver que no había pasado mucho tiempo desde que se le suministró esa benzodiazepina hasta que murió. Al parecer, cuando se investigó el cadáver, se dieron cuenta de que, sabéis que cayó como un patio en este piso de Sabadell desde arriba. Lo que nos aportan los investigadores es que a Elena Jubanj la subieron aún con vida hasta ese último piso, hasta la azotea del mismo edificio, desde donde la lanzaron. Y esto ocurrió entre las 3 y las 5 de la madrugada del día 2 de diciembre. Sabéis que tenía una gran dosis de narcóticos. Se diagnosticó que la dosis de somníferos era 35 veces superior a la normal. Pero sin embargo esto no era suficiente como para causarle la muerte. Es decir, que murió por el impacto contra el suelo al caer desde ese último edificio. Tenía, como digo, 27 años y la autopsia más tarde confirmó que fue lanzada. Es decir, no se tiró ella, ni se cayó. La víctima se encontraba en un estado de semicoma cuando todo esto sucedió, es decir, cuando se lanzó desde ese último piso. Bien, os hemos dicho que los investigadores se centraron en estos dos conocidos, Montse Careta y Santi La Iglesia, que pertenecían también a este club de Sabadell, este club excursionista famoso de Sabadell. Bueno, famoso en esta investigación, famoso o conocido para todos aquellos que hayáis ya indagado, que conozcáis este caso. A partir de ahí se empezó a investigar. Tenemos que es una joven de 27 años que recibe una llamada, decide quedar con estos amigos y al final es lanzada desde el último piso de este edificio de Sabadell. La investigación, ahora veremos, se va resolviendo cosas. El sábado 1 de diciembre, sabes que la encontraron el 2. Al investigar se conoce que Elena había quedado con su padre, con Joan Jubanj, para comer en Mataró, pero este vio que no aparecía y decidió llamarla. Pero esta, como hemos visto, no contestó, de que habría definitivamente desaparecido. Y el domingo 2 había quedado con una amiga y tampoco se presentó. Como era domingo, esperó el lunes para contactar con su lugar de trabajo, donde informaron que
El viernes ya no se había presentado a trabajar. Esa es la realidad. Lo hemos dicho antes, el viernes ya no acudió al trabajo Elena Yuan. Y bueno, a raíz de todo esto, el padre empezó a investigar y a pues movilizar un poco a la policía y a los Mossos d'Esquadra. Fue gracias a esta denuncia que la policía pudo identificar el cadáver encontrado el día anterior en este edificio de Sabadell. Bueno, está bien recordar que los investigadores encuentran que Montse Careta y Santi la Iglesia residen en ese edificio desde el que Montse fue arrojada. Con lo cual, al ser amigos suyos o comprobar que son amigos suyos y que tienen un nexo en común, que es la Unión Excursionista de Sabadell, pasan a ser los principales sospechosos de este crimen. Recordemos que Elena Yuan se encuentra en un estado de semi-inconsciencia y es arrojada entonces y muere por la caída, no muere por estar por los narcóticos que le han suministrado previamente. Y bueno, a partir de aquí la policía empieza a investigar. Hemos dicho, recapitulamos, 30 de noviembre de 2001, Elena trabaja en la biblioteca y ya no se presenta por la tarde, recibe una llamada por la mañana. Sábado 1 desaparece, básicamente, bueno, aunque desaparece el viernes 30, pero bueno. Y es el domingo 2 cuando se logra resolver que su cuerpo es arrojado desde la azotea de un bloque de viviendas en la calle Calvet d'Estrela de Sabadell. Las primeras investigaciones ya empiezan a apuntar a estas dos personas. Las pesquisas se centraron en el bloque de pisos desde donde fue lanzada. En el inmueble residía Montse Careta, también miembro de la Unión Excursionista de Sabadell, como hemos dicho. Hay más cosas. Montse Careta es encarcelada de forma preventiva como sospechosa principal. Esto ocurre ya en febrero del 2002, es decir, unos meses más tarde, solamente 2 meses más tarde. Santi la Iglesia, su pareja, por cierto, también pasa a ser investigado y sospechando que vivía de forma habitual en el mismo piso. Ese piso pertenecía a Montse Careta, pero Santi la Iglesia era su pareja, o su pareja sentimental al menos. Después tenemos que el 4 de abril, Montse Careta, ni más ni menos, esto es una de las cosas más fuertes en este caso, se suicida en la prisión de Bad Ras de Barcelona, defendiendo siempre su inocencia, y aquí lo hace en una nota. En octubre del 2005 se archiva finalmente la causa, momentáneamente. Pero hay más cosas que hay que saber. Vamos a analizar un poco todo esto, a digerir un poco todo esto. Decimos ya que las primeras detenciones son Montse Careta, Santi la Iglesia, ambos miembros del club llamado Unión Excursionista de Sabadell. Son principales sospechosos desde el inicio. En mayo de 2002 se celebrará el juicio, que mandará finalmente a Montse Careta a prisión. Y esto es un poco lo principal de este caso. Hay que destacar que también el cuerpo de Elena Yuan parecía tener unas leves quemaduras. Estaba completamente desnuda. Así se encontró el cuerpo de la bibliotecaria. Pero en este caso hay que citar un descubrimiento que da un poco un giro. Bueno, no es un giro, pero es algo que aparece después, que los investigadores descubren más tarde y que es esencial para intentar dilucidar qué sucedió con Elena Yuan, o quién es el culpable de su asesinato, de su muerte. Y bueno, estos antecedentes son los extraños anónimos, que son unas cartas anónimas que Elena Yuan recibió acompañadas de obsequios a la entrada de su domicilio. Estos fueron principalmente dos. Uno el del 17 de septiembre de ese mismo año que fallece, cuando se encontró una botella de horchata, que era su bebida favorita, junto a unos dulces, con una carta. El 9 de octubre también se localiza otro anónimo, que iba acompañado de un zumo de melocotón. Tras ingerirlo en su trabajo comenzó a sentirse mal, la propia Elena Yuan, y después en análisis posteriores desvelan que tenía una altísima dosis de benzodiazepinas, ya sabéis, ese mismo medicamento que tenía su cuerpo cuando murió, la misma noche, la misma madrugada que murió al ser arrojada en estado de coma desde ese último piso en el bloque de edificios donde vivía Montse Careta. El texto del segundo anónimo de octubre de 2001 hacía alusión de manera velada a la Unión Excursionista de Sabadell, asociación a la que pertenecía. Todo es muy extraño, así que la policía, los investigadores empiezan a sospechar que podría tratarse de un juego de rol, que su muerte podría estar relacionada con un juego de rol. Bien, esto es de lo más extraño, de lo más... no sé cómo llamarlo. Pero siempre ha sido un caso muy raro, este de Elena Yuan. Bien, se apuntó que esos anónimos podían ser notas manuscritas que podían haber sido producidas por Montse Careta. Y también parte del segundo, o sea, los dos. Aunque el segundo había sospechas de que podía ser de otra acusada, otro nombre nuevo en la investigación, que es el de Ana Echagüibel, también relacionada con la Unión Excursionista de Sabadell. Pero ninguno de estos dos pudo justificar dónde estaba la noche de los hechos y por qué no había ido a trabajar la mañana del lunes 3 de diciembre. Tanto Montse Careta como Santi la Iglesia participaron el día 2 de diciembre en una excursión de la Unión Excursionista de Sabadell, a pesar de que no estaban inscritos previamente. Es todo muy extraño. Ya hemos hablado del suicidio de Montse Careta al entrar en prisión.
Esta siempre defendió su inocencia en prisión ante familiares y amigos. Mientras ella estaba en prisión, el juez encausó a Santi la Iglesia y a Anna Echagüe, esa otra persona que podía estar relacionada con los anónimos. El 23 de marzo se le detiene a Echagüe, que tenía entonces 32 años y era también vecina de Sabadell. Y esto es debido a que una prueba de caligrafía determina que era la autora de la primera mitad del segundo anónimo que había recibido Elena Yuan las semanas previas a su muerte. Bueno, hemos hablado de que ese 7 de mayo fue cuando Montse Careta fue encontrada muerta en el lavabo de su celda de la prisión de Patras. Bien, en otoño de 2002 se levantó el secreto de sumario y los familiares de Elena Yuan dieron una rueda de prensa el 3 de octubre, donde el abogado de la familia, Pep Manté, informa de una posible hipótesis homicida. Al atribuir la muerte a lo que ya hablábamos antes. Al atribuir este asesinato como un producto de un juego de rol. De un macabro juego de rol, obviamente, porque fijaros cómo termina. Fijaros lo que hacen con Montse, o lo que hipotéticamente hicieron con Montse. Se comenta que Yuan le había comentado que recibía anónimos, pero que no estaba asustada en realidad. Solo un poco intrigada, con sospechas, interesada en saber de quién procedían estos anónimos. A día de hoy, la investigación sigue abierta. Todo esto que os he mencionado es lo que tenemos encima de la mesa. 3 personas a las que hay que unirle una otra persona, que ahora comentaremos, que podría estar también involucrada en el asesinato o la muerte de Elena Yuan. Este es Xavier Jiménez, amigo de la víctima e investigado formalmente en la causa. Se mantiene imputado debido a indicios que lo vinculan con la autoría de los mensajes de esos anónimos de los que hablábamos. También se le involucra o se le relaciona con la droga que recibió Elena esas semanas antes de morir. Bueno, una droga, unas benzodiazepinas que iban relacionadas con... que estaban en ese zumo y que iban dentro del regalo, ¿no? de esos anónimos que recibía. Pues esas son las 4 personas: Xavier Jiménez, Anna Echagüe, Montse Careta, que comete suicidio en mayo del 2001, y Santi la Iglesia, que es abogado criminalista. La tesis que mantienen los investigadores apunta que esto es un crimen cometido por varias personas conjuntamente, supuestamente pertenecientes a la Unión Excursionista de Sabadell, que estaban relacionados, que conocían a Elena Yuan. Pero bueno, los posibles delitos han prescrito ya para cualquier otro participante que no estuviera formalmente imputado. Es un caso triste por el que las personas todavía no han pagado y del que todavía no sabemos a ciencia cierta quién fue el autor. Tenemos también de estos 2 sospechosos masculinos, Santi la Iglesia y Xavi Jiménez, tenemos datos importantes. Es que Santi la Iglesia se convirtió de nuevo en foco de la justicia al haberse encontrado rostros del ADN en un jersey que vestía la víctima. Fijaros hasta dónde llega su relación. La misma noche del crimen. Los análisis científicos concluyen finalmente que la probabilidad de que la muestra pertenezca a otra persona es de 1 entre 60 billones. Es decir, que está prácticamente claro que había restos del ADN de Santi la Iglesia en la ropa de Elena Yuan. Hay que decir que Santi la Iglesia ingresó en prisión provisional debido al riesgo de fuga que tenía. Pero su defensa ha solicitado reparar los informes científicos de ADN para intentar impugnar esa prueba, ya que no la consideran justa. Por otro lado, Xavi Jiménez, el otro amigo de Elena, también miembro de la Unión Excursionista de Sabadell, logró ser imputado a última hora in extremis justo antes de que el crimen prescribiera para personas no investigadas, como hemos hablado, para personas que no estuvieran imputadas, con lo cual, como hemos dicho, si hay alguien más metido aquí en este crimen, ya no puede ser imputado, ya ha prescrito. Pero para estas 4 personas sí, y Xavi entró in extremis, como decimos, porque los análisis de documentoscopia y las pruebas caligráficas lo señalan también directamente como el autor de los textos anónimos que recibió Elena. Por el contrario, los análisis de caligrafía recientes descartaron a Santi la Iglesia como redactor de esos anónimos. Pero eso no hace que sea inocente. Tampoco es una prueba concluyente para declararlo inocente, porque puede ser que esos textos no los escribiera él, pero sí hay otras pistas que apuntan a que él estaba relacionado con el crimen, como ese ADN, como que esto pudo ser un asesinato o un juego de rol que se fue de las manos conjunto en el que participaban estas 4 personas, quizá alguien más. No se sabe. Esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. Ha habido, avances científicos desde el año 2000 hasta este 2026, y algunos de ellos son los siguientes que os comento. Y es que fijaros, en julio de 2020 el juzgado reabre las actuaciones basándose precisamente en pruebas y declaraciones de otros testigos y en análisis de sistemas informáticos de la víctima. Casi nada, o sea,
sistemas informáticos que nos remiten al año 2000, 2001. En febrero del 2022 se imputa finalmente de forma formal a Xavi Jiménez, tras concluir los peritos, como hemos dicho, que los anónimos correspondían a su coreografía. Y como hemos dicho, esto fue in extremis. En noviembre de 2025 hay un avance crucial con técnicas forenses modernas donde hemos dicho que se halla ADN de Santi la Iglesia en el jersey que vestía la propia Elena. Jersey que llevaba puesto cuando murió. Y tenemos enero de 2026. Santi la Iglesia queda en libertad provisional tras 41 días encarcelado. Mientras que la defensa del mismo argumenta una contaminación previa por el contacto habitual en el club de excursionistas. Es decir, la defensa de Santi alega que ese ADN es por el contacto habitual que tenían estos amigos que asistían juntos al club excursionista de Sabadell y hacían escapadas de fin de semana. Por el contrario, las pruebas caligráficas ya decimos que eximen a Santi la Iglesia. Finalmente, en mayo de este mismo año, ha finalizado la fase de instrucción penal. Y tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan formalmente 26 años de cárcel para Santi la Iglesia. ¿Por qué? Por estas pruebas de ADN. Situando el caso a las puertas de un juicio con jurado popular. Vamos a ver qué sucede finalmente con esta persona. Hay que decir que Santi la Iglesia ya ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza el 28 de noviembre de 2025 tras reabrirse este caso. Pero se le puso en libertad a principios de enero del 2026, a la espera de un juicio. Todo ello debido al descubrimiento del ADN. Y estamos a la espera de ver qué sucede con todo esto. Durante muchos años, Santi la Iglesia defendió ser inocente y bueno, se ha librado de la cárcel durante todo este tiempo por ello, por defender su inocencia. Pero parece mentira que 25 años más tarde pueda acceder o pueda finalizar en prisión. Y es que, como hemos dicho, estas personas investigadas para ellas no ha prescrito todavía el crimen. Y bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que los cuatro tuvieron algo que ver? ¿Pensáis que todos ellos orquestaron un poco el crimen o más que nada participaron en ese juego de rol? ¿Era realmente un juego de rol lo que tenían que se les fue de la mano? ¿O qué pensáis que sucedió con este crimen tan macabro y tan extraño? Y el que ha sido tan complicado, encontrar pruebas para incriminar a gente. Recordamos que Montse Caleta siempre defendió su inocencia y de hecho se suicidó, pero fue la única persona que acabó en prisión en unos inicios por encontrarse el cadáver en su mismo bloque de viviendas, en su mismo edificio, aunque no en su piso, pero sí en su mismo edificio, y por descubrir los investigadores que había un nexo entre Montse, esa persona de ese edificio. Al investigar a todas esas personas de ese edificio se descubrió que había un nexo y esa era, como ya sabéis amigos, la Unión Excursionista de Sabadell, a la que todos ellos pertenecían, al parecer. Esa es la pregunta que os planteo. ¿Pensáis que todos tuvieron algo que ver o solo algunos y otros sabían del crimen? Es una posibilidad. Sabían algunos del crimen pero no participaron. Eso explica quizás el suicidio de Montse Caleta, que siempre se declaró inocente. ¿O pensáis que se suicidó porque pensó que se había cargado todo el marronella cuando en realidad habían sido otros o que habían sido todos? No lo sé. Es una opción bastante plausible. Es decir, no se sabe. No se sabe si realmente todos tuvieron algo que ver o solo algunos. Las pruebas científicas que se han encontrado son de, ya sabemos, Santi la Iglesia por el ADN, aunque la defensa alega lo que ya hemos dicho, que eso fue contaminación por pertenecer ambos al club. Los anónimos se diagnosticó que pertenecían a Xavier Jiménez, su caligrafía, y a esta tal Ana. Pero bueno, eso es todo lo que hay. Todavía no se ha resuelto, pero podemos estar cerca. Por eso no dudéis en dar vuestra opinión sobre este crimen, lo que pensáis que sucedió. Mi opinión es esa. Mi opinión es que quizás fue un juego de rol que se les fue de las manos con las benzodiazepinas y al final intentaron aparentar que cayó de este edificio tan alto, que la subieron arriba y que la tiraron y intentar aparentar que cayó, que se suicidó, cuando en realidad se ha salido de la mano con los narcóticos. Eso es lo que en principio es más plausible, ¿no? Luego, quién participó es complicado decirlo, pero puede ser que todos supieran obviamente de esto, al menos es bastante probable, que no lo podemos asegurar. Y luego están las pruebas científicas que apuntan a estas personas. Es curioso cómo Santi la Iglesia se ha librado de la prisión muchas veces. A veces fue considerado de manera muy astuta, como ha eludido a ello, ¿vale? Como ha eludido a ello. Esto es todo, espero que os haya gustado. Repito, no dudéis en comentar. Nos vemos en el siguiente capítulo.